a nuestra compañera de tareas, Elizabeth Furlano. Eli, buenos días, ¿cómo estás? Hola Flor, muy buenos días para vos y para todos los oyentes que se suman a esta hora del programa. Y como vos decías, hoy nos convoca un tema de carácter internacional que ha tomado notoriedad obviamente en las redes sociales y en diferentes medios de comunicación de todo el globo, y tiene que ver con lo que está ocurriendo por estos días o que va a ocurrir el próximo domingo, un hecho histórico en España. ¿De qué estamos hablando? De algo que comenzó hace ya un par de años, un movimiento independentista que tiene ya unas cuantas décadas. Ahora el profe nos va a ayudar a hacer un poco de memoria, pero el hecho es que hay una parte de España que quiere independizarse, que es la Cataluña. Y la novedad es que en las últimas, al menos 2 semanas y en las últimas 48 horas también, ha habido una sucesión de hechos donde podemos decir que una gran parte de la España, de la Cataluña, está militarizada, donde se han llevado gente presa, donde ha habido actos de censura, donde en los espacios donde se celebrarían el próximo domingo las votaciones están siendo clausurados, y donde hay muchos argentinos que están residiendo en ese sector de la tradicional España, y también se están viendo afectados porque inclusive una de las notas que leíamos en la mañana del domingo hablaba de una argentina que hace las veces de intendenta en uno de los departamentos de Cataluña. También se le impedía ejercer su derecho como fiscal o presidente de mesa. Esa sería la situación. Estamos a menos de una semana de este famoso referéndum. Exacto, esto va a ser el próximo domingo, pero para poder entender un poco más de qué viene toda esta historia y que nos ayude a comprender, porque tenemos un océano en el medio, muchos años de historia, y tal cual como pasa en Argentina, donde son los medios oficialistas los que emiten la mayor cantidad de información, está bueno saber de la propia voz y de los que vienen de la madre patria, como se la ha denominado. Sí, mal llamada madre patria. ¿Qué es lo que está pasando? Y nos está acompañando en esta mañana el profesor Iván Briz Godino. Él es docente investigador de nuestra casa, docente investigador del ICSE de CONICET, con un posgrado en la Universidad de York. ¿Estamos bien? El postdoctorado. El postdoctorado. ¿Cómo va, profe? Por la invitación. ¿Nos puede contar de qué es lo que está pasando en su país? ¿Tenemos 6 horas? No, un poco menos. Tal vez unos 15 minutos, pero... Complejo. Sí, primero de todo insisto y repito, muchísimas gracias por la invitación. Es un problema complejo, como todos los problemas de esta dinámica política, de dinámica de muy larga duración a nivel histórico, y que además vincula, como habíamos comentado antes a micrófono cerrado, una serie de dimensiones geopolíticas. Estamos asistiendo básica y esencialmente, por un lado, porque como todo problema complejo en realidad es multidimensional, por un lado a un planteamiento, una acción política por parte de una parte del territorio del Estado español, que considera que, no el territorio, sino una parte de la población de ese territorio, evidentemente también hay mucha gente catalana que es partidaria de continuar siendo española, y esa opinión es total y absolutamente respetable, pero que está el gobierno de esta parte, que es Cataluña, el gobierno, yo voy tirando datas, se llama Generalitat de Cataluña, es el nombre tradicional, institución de autogobierno que existe con interrupciones, fue prohibida durante el franquismo desde el siglo XIII, el actual presidente es el presidente 130, Carles Puigdemont, ¿de acuerdo? Y que ha conseguido articular una opción política para realizar un referéndum de consulta a la población conforme si quieren fundar una república catalana independiente. ¿Y eso qué implicaría? Suponiendo que todos digan sí, queremos. Toda la gente no va a decir sí. La cuestión básica es que primero, estamos asistiendo a un proceso democrático y sin violencia para hacer una consulta en favor o no de una independencia, cosa que en un marco democrático tampoco debería ser gran problema. La cuestión es que el encaje de Cataluña dentro del Estado español muchos políticos españoles lo han llamado un problema de larga data. Y aquí, lo siento, me sale la deriva historicista, salto hacia el pasado. La corona de Aragón, Cataluña, Aragón, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca, se incorpora al Estado español de forma centralizada en el siglo XVIII, producto de una guerra. Esa misión tradicional de los reyes católicos son reyes de España nunca fue así.
Los reyes eran reyes de diferentes países, exactamente igual que pasa hoy en día con la monarquía británica. La reina Isabel es reina de Inglaterra, de Escocia, de Australia, de Canadá, pero no son todos el mismo país. No entraremos en detalles. Cataluña pierde esa guerra en 1714 y se produce una unión de facto bajo una órbita política centralizada de la monarquía española. España como Estado-nación, como la inmensa mayoría de los Estados-naciones, es una conformación tal y como la entendemos hoy en día, es producto del siglo XIX, antes no existe. ¿De acuerdo? Tal y como entendemos, claro. Acuérdense, por ejemplo, que la República Argentina o las Provincias Unidas del Río de la Plata son previas a la existencia de estados que nos parecen muy evidentes, claro, como Alemania. Alemania es posterior su creación. Bien. Ese problema que muchos políticos españoles han definido del encaje de Cataluña, que se llamaba tradicionalmente el problema catalán, ha sido un elemento persistente con altibajos a lo largo de estos 300 años, con diferentes instancias de presencia y de mayor o menos autonomía. La única autonomía desde esa época concedida hasta el presente es en la época de la República Española, de 1931 a 1939. Cuando hablamos de autonomía, ¿estamos hablando de una autonomía solamente de carácter político? ¿Qué factores, o la Cataluña es como el centro geoeconómico, la parte económica más importante de España? Supongo que tiene algo que ver esto, La autonomía, ¿no?, es político-administrativa y sí, en estos momentos, según los últimos cálculos, varía según las fuentes, el aporte al Producto Interior Bruto del territorio catalán está oscilando entre el 20 y el 21% del Estado español. O sea, Cataluña es la matriz productiva. Es uno de los territorios con mayor presencia económica para lo que es el aporte al nivel del PIB colectivo del Estado español. La variable que le permitiría ser totalmente independiente. Sí, pero yo, y ahí insisto, vinculando otra vez a lo que es un proceso se pretende un proceso democrático y pacífico, yo creo que la variable importante es simple y sencillamente la posibilidad de una población para decidir su destino. Claro. Que es algo reconocido, por ejemplo, por Naciones Unidas. La autodeterminación de los pueblos. Exactamente. Exacto. Reconocido por la Carta de Naciones Unidas, es verdad, en la Carta de Naciones Unidas se especifica muy vinculado a procesos de descolonización y colonización, pero que en última instancia, y evidentemente, por favor que se me permita la butad, no se me imagina a mí a los próceres argentinos diciendo vamos a consultar a Madrid a ver si les parece bien que nos independicemos. Claro. Dentro de esta dinámica de una presencia política real, insisto, con altibajos de un movimiento independentista en Cataluña como opción política, también en algunos momentos de la historia como opción violenta, en otras ocasiones como es el presente, en opción completamente pacífica y democrática. Prueba de eso es que la mayoría del Parlamento catalán, el que está en Barcelona, no el que está en Madrid, la mayoría del Parlamento son diputadas y diputados independentistas de diferentes formaciones políticas, ¿de acuerdo? Se genera una dinámica de interrelación con el Estado español. El marco legal actual que rige en estos momentos en el Estado español es la Constitución de 1978, donde se reconocen naciones y nacionalidades dentro del Estado español y se conceden diferentes grados de autonomía. Ajá. ¿De acuerdo? Pese a que la dinámica, esto lo vinculo a lo que había dicho antes de Naciones Unidas, no es de una descolonización, como otros procesos que han pasado la década de los 60 del siglo XX para el territorio africano y demás, sí que es verdad que esta opción política ha ido incrementándose a nivel del contexto político catalán y tiene una presencia validada por las urnas y con representantes legalmente escogidos. Quiere decir que ha habido un proceso de adultez también en la población a lo largo de todos estos años y en esto de que han sido sin violencia y es un proceso democrático. Pero sí, ¿qué es lo que ha ocasionado en las últimas 2 semanas este movimiento reaccionario por parte del presidente Rajoy de enviar fuerzas armadas a este sector del país si es que siempre ha sido tan pacífico? Por un lado, una pequeña corrección. No son fuerzas armadas, lo que se ha enviado es policía, Policía Nacional, y sí un cuerpo militar que tiene jurisdicción sobre los civiles, que es la Guardia Civil. Bien. Eso por un lado. No es el ejército sensu stricto. Bien. Por un lado. Segundo, ¿qué es lo que ha pasado? Que esto, como comentabas tú, estas 2 semanas, en realidad ha sido un proceso de desgaste muy largo que arranca en el 2006. Estamos hablando de 11 años. Dentro de las competencias que tiene el Parlamento catalán se incluye también la redacción de un nuevo estatuto de autonomía, ¿sí?, que sería el equivalente a las constituciones provinciales en el caso de Argentina. Se realiza todo el procedimiento adecuadamente, tanto por parte del Parlamento catalán, el gobierno catalán, se envía al Congreso de los Diputados a Madrid, es reajustado, se aprueba en el Congreso de los Diputados de Madrid, es enviado al Senado de Madrid, se aprueba, regresa al territorio catalán para que sea aprobado por la población en referéndum, y cuando finalmente entra en vigencia el nuevo Estatuto de Autonomía, que es el equivalente, insisto, a las constituciones provinciales de Argentina, se judicializa
el procedimiento de aplicación a través de un tribunal, que es el Tribunal Constitucional, que interpreta la Constitución, con un detalle técnico muy característico. Gran parte de los magistrados del Tribunal Constitucional están con el mandato excedido y están vinculados a la bancada conservadora, por aquella vieja cuestión básica de que es necesario 3/4 partes del Congreso de los Diputados para renovar los magistrados del Tribunal Constitucional. No tiene validez. Sí que tienen validez porque tienen el mandato vencido, pero no se produce la renovación porque el partido que tiene el control en la Cámara bloquea sistemáticamente todo candidato que no sea suyo. Y se inicia una judicialización, un proceso de erosión. Esta es mi interpretación personal, pero coincido con muchos colegas más expertos que yo en el ámbito de ciencia política, de política electoralista consiguiendo réditos electorales, generando un nuevo enemigo, que es la autonomía catalana. A partir de ahí se inicia una deriva en que la sensación más o menos palpable en los ámbitos más activos de la sociedad catalana es: yo respeté las normas del juego. Claro. ¿Por qué ahora resulta que yo realicé todo el procedimiento, he aceptado las correcciones, he realizado las consultas, he realizado un referéndum que está validado? En aquel caso participó un 30% del censo. Recuerdo que en el caso del Estado español la votación no es obligatoria, es voluntaria. Precisamente ayer lo comentamos con un colega de la UNETDF, la ausencia de voto se considera voto de castigo. Es una herramienta popular no votar, muy potente. Claro. Se considera como un castigo para indicar el descrédito de determinados planteamientos políticos. ¿De acuerdo? Ahí se inicia ese proceso en que progresiva y paulatinamente la sociedad catalana va haciendo un incremento en las tendencias hacia el independentismo. Esto por un lado. En segunda instancia, y muy importante, el gobierno catalán lleva 10 años solicitando al gobierno español, por favor, un referéndum consensuado. Claro. Por eso la unilateralidad del gobierno catalán actual es, bueno, después de 10 años y ver que no tengo contraparte con la que dialogar, perfecto. Se nos agotó la paciencia. Tomamos la vía de la unilateralidad. Cambio de esfera. No podemos separar esto de un hecho evidente. La Constitución del 78, lo que se llama actualmente el marco constitucional, es heredera directa del proceso franquista y la dictadura franquista. Es imposible entender la génesis de la Constitución sin el supuesto pacto social que en el 78 se le ofrece a la población española. Es o esto o nada. Claro. No hay negociación. Como la ley de obediencia debida que tuvimos en nuestro país. Hasta tal punto que incluso al Partido Comunista, a cambio de la legalización, se le exige aceptar la monarquía, renunciar a la república y dejar de reivindicar el pasado de un elemento clave. En 1939, el Estado español es una república cuyo primer artículo decía en la Constitución: la República Española es una república de trabajadores de diferentes clases que tienen que trabajar con justicia social y cohesión. Aproximadamente, cito de memoria, no tengo el texto así. Qué lindo que sonaba. Tras eso, viene una guerra civil de 3 años, apoyados por la Alemania nazi, apoyados por la Italia fascista, con la absoluta falta de colaboración con un gobierno legal, legítimo y democrático como el de la República por parte de las democracias occidentales. El único país que colaboró de alguna manera fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con el gobierno legítimo, insisto, de la República, y tras eso vienen 40 años de dictadura. Claro. 40 años. Tras lo cual se produce un pacto por parte de las élites del Estado español para producir un mecanismo de transformación que en realidad no cambia nada. Y aquí mis estudiantes lo saben muy bien, yo soy un fanático del cine, recuerdo la película de El Gato Pardo. Hay que cambiarlo todo para que no cambie nada. Uh-huh. Y pongo un ejemplo muy básico. El último presidente de gobierno español de la época fascista franquista es el primer presidente de la época democrática. Claro, no cambió nada. No hubo ruptura jamás. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la segunda esfera y cuidado muy importante. Gran parte de los miembros y dirigentes del Partido Popular actualmente del gobierno español están vinculados a esas fases finales del franquismo. Son las generaciones, los hijos de que han quedado y han sido criados. A todo esto que quede clarísimo. No suena conocida esa historia. Totalmente. No discuto la legitimidad democrática del presidente Rajoy, de los diputados y diputadas del Partido Popular. Han sido votados por la población y eso es real. El domingo hay elecciones. Este es el contexto en el que se llega a este domingo con el referéndum catalán. Y una nueva figura aparece en todo este marco, que es ayer la foto de portada de casi todos los medios internacionales, la foto de Donald Trump con el presidente Rajoy. ¿Por qué?
es buscar esta foto? ¿Por qué buscar el apoyo de España? ¿Por qué España sale a buscar el apoyo de Estados Unidos en una situación que parecería ser interna, como lo que acabas de decir? Lo enlazaré en parte con lo que acabo de explicar. Por un lado, tenemos que ese cuestionamiento del régimen del 78, que es lo que decíamos, el marco constitucional, no puede separarse de un desgaste evidente que ha tenido la democracia española en base a una palabra clave: corrupción. Claro. Entonces, gran parte de esta situación independentista está profundamente vinculada a un nivel social muy potente de hartazgo. Basta de no que nos roben. sigamos, y aquí echo mano de historia argentina, que se vayan todos. ¿De acuerdo? O sea, que un partido democrático que tiene cerca de 1.000 personas imputadas por casos de corrupción, Una locura porque total. alguien, a nivel de una organización gubernamental, legal y legítima también, como es el gobierno de la Generalitat de Cataluña, quiere organizar una consulta democrática y la respuesta sea, no, la ley está para respetarla, como poco, opinión personal mía, no como académico, sino como ciudadano, me parece un acto de cinismo. Totalmente. Esa es mi opinión a nivel ético. ¿Qué es lo que está sucediendo? La gestión que se está haciendo de la situación por parte del gobierno español no está siendo, y esta es mi opinión, muy brillante. Se ha optado por los recursos tradicionales, es decir, Manotazo de abogado. policía. Y segundo, sí que se demostró a partir de la intervención que comentabas antes, de las detenciones, se tuvieron 14 cargos del gobierno, funcionarios públicos del gobierno catalán. En un caso concreto, incluso, si no puedo afirmarlo fehacientemente, pero tengo entendido que en el caso de uno de los partidos esenciales en el proceso independentista, esas son las candidaturas de Unidad Popular, la CUP, candidaturas de Unidad Popular. Porque una de las características que tiene este movimiento independentista es la transversalidad política. Tanto te lo está apoyando el partido de gobierno, colores, que sería vinculable a democracia cristiana, como las CUP, que se definen todos feministas, están, claro, anticapitalistas, o sea... Todos los sectores sociales están representados. Exacto, hay una transversalidad muy potente. ¿Qué es lo que está pasando? Esa batalla mediática que está perdiendo el gobierno español está intentando trasladarlo a un ámbito más internacional. Y en última instancia, en el contexto geopolítico, desde la época franquista, cuidado, post-derrota nazi en Stalingrado, acordémonos que Franco envía tropas con los nazis integradas dentro del ejército alemán nazi a atacar a la Unión Soviética, ahí empieza una deriva del régimen franquista hacia el ámbito de la esfera del mundo occidental. Y eso ha continuado hasta ahora. España es miembro de la OTAN, España es miembro de la Unión Europea. Entonces, adecuadamente está buscando gestos por parte de la Casa Blanca. España es un estado, no ya la llamaré satélite, pero sí con una fuerte influencia dentro de la esfera de Estados Unidos. Y está buscando respaldo a las posiciones del gobierno español, dentro de esa batalla que se está librando a nivel mediático internacional. ¿Qué puede pasar con el diario, previendo los títulos del diario del lunes 2 de octubre? ¿Cuál crees que va a ser el título? Todo el mundo está muy, muy focalizado en el día 1. Y yo hace poco comentaba con Pedro Brieger, estábamos intercambiando impresiones e ideas, y comentamos, lo importante va a ser el día 2, que es muy probable que haya acciones de la policía y de la Guardia Civil para impedir a la gente votar. Y eso aquello, en un Estado que se define como democrático, Estado social y de derecho, que dice la Constitución española, y que considere que una urna es un peligro. Sí. O una página web. Ayer aquí chequeando BBC, dice la Guardia Civil bloquea más de 140 páginas web de apoyo al referéndum catalán, con policías en la puerta, donde están las gerencias de noticias y los portales, y donde la censura, indudablemente, al poder decir cosas, es lo que se está practicando. Que es increíble. O sea, votar podrá ser un acto no legal desde el punto de vista, y así es, de la ley española, pero opinar no. Claro. Y una web es un elemento de emisión de opinión. ¿De acuerdo? Aunque la justificación que daría a la Fiscalía y que está en estos momentos, en realidad lo que están haciendo es colaborar para que se organice el referéndum. Vuelve a pasar lo mismo. No es delito hasta que se produce. Claro. No previamente. No podemos hacer aquello como la película de ciencia ficción, policías en el tiempo y antes de que ocurra ya hemos detenido al posible culpable. No. Ahí hay una vulneración desde mi punto de vista. Insisto, no soy abogado, no soy legalista. Simplemente... En el caso de los españoles...
catalanes que estén fuera del país y quieran votar no tienen forma de ejercerlo. Ha habido formas de organización y la parte de la comunidad exterior catalana ya ha realizado, son aproximadamente unas 7.000 personas que consiguieron completar todo el proceso administrativo de voto. Una consulta, en relación a esto, a todo este proceso histórico, político que describís y al contexto actual, internacional y regional, ¿crees que va a haber implicancias en todo esto que está sucediendo en España, en nuestro país? ¿Que va a haber algún tipo de impacto? No nos importa, nos debería importar. Telefónica es importante en esto. Telefónica hace mucho tiempo que sucede, no Los está en brotes Madrid, sino que no está en llegan. Miami. Claro, los brotes verdes que nunca llegaron. Para la República Argentina quizá tendréis que convertir el consulado en Barcelona en embajada. Sería la única diferencia técnica. Ignoro cuáles pueden ser las consecuencias en las relaciones con Argentina. Reconozco mi ignorancia. Porque también lo nombramos a Donald Trump, pero nosotros tenemos a Mauricio Macri, digamos. O sea, es también... Que no se ha expresado. Irnos armando un mapa de algunas caritas que van entrando a jugar. Sospecho que incluso para la Cancillería el problema catalán es algo que les queda, la Cancillería argentina, increíblemente lejano. Y que es muy curioso, porque, y eso sí que es una experiencia personal mía, después de muchos años de visitar Argentina y ahora residir aquí, mucha gente que es, y me parece la más de respetable, intensamente nacionalista argentina, en cambio, cuando ve procesos independentistas del Estado español, les parecen totalmente aberraciones, que digo, pero es un sinsentido. Si en aquel momento, en aquel contexto histórico, la población de las Provincias Unidas del Río de la Plata decidió tomar una opción política, ¿por qué los demás no? Claro, pero nuestro presidente igual dijo que los próceres deben haber tenido un poco de miedo al independizarse. Totalmente, también dijo que eran emprendedores. Sí. Bueno, ese es el discurso contemporáneo. Y una última observación sobre una acotación. Sí que hay a nivel internacional un ámbito mucho más inmediato que es el de la Unión Europea. España es miembro de la Unión Europea, está obligada por los tratados de la Unión Europea. El tratado actual vigente de la Unión Europea no permite el uso de tropas armadas contra la propia población. Eso es importante, si os recuerdo mal es el artículo 7. Y sí que ha habido reacciones en el ámbito europeo muy importantes, como por ejemplo a mí me llamó la atención de si alguien es el poder real en Europa, es Alemania, es la canciller Merkel. Y recientemente reelecta con un preocupante ascenso de la extrema derecha neonazi, que es la tercera fuerza en el Bundestag. Y hay algo que sí que las declaraciones de Merkel a mí me dejaron completamente sorprendido, que cuando se enteró de los hechos de intervención policial, intentó entrar en la sede de la CUP, que antes se me ha quedado en el tintero, parece ser que sin orden judicial. Sin orden judicial, sí. Sin orden judicial. Inclusive movilizó y fue los tweets que daban vueltas en el mundo el domingo por la tarde, decían, siendo que siempre ha sido pacífico el movimiento independentista, a raíz de estas intervenciones policiales, salieron a la calle a cuidarse mutuamente. Totalmente, y a proteger las sedes. Exacto. Entonces, las declaraciones de Merkel, cuando le notifican esos hechos en Barcelona, son diáfanas. Y haciendo un resumen, cito de memoria, esto me recuerda a mi época de joven en la República Democrática Alemana, que estaba bajo la órbita del Pacto de Varsovia vinculado a la Unión Soviética, me recuerda a los peores momentos del franquismo. Yo en ese momento, aquello, como se dice en castizo madrileño, que es una ciudad fantástica y que la adoro, yo mis barbas las pongo a remojar porque se viene el bofetón. Claro, dice, y espero no tener que ubicar en el mismo barco que al presidente de Turquía, Erdogan, que ella reconoce como una persona antidemocrática, a mi, hasta ahora, amigo Mariano Rajoy. Claro. Al buen entendedor. Sobran las palabras. Y sí, insisto en eso, ha habido una profunda miopía de la realidad sociopolítica que estaba desarrollándose en el territorio de Cataluña, y es así, es mi opinión personal, o sea, no porque sea Cataluña. Pongo una anécdota de historia medieval para Cataluña. Una parte del territorio catalán es autónomo dentro de la autonomía catalana, que es la Vall d'Aran, donde no hablan catalán, hablan occitano, poseen un órgano político de autogestión que es el Consell Generau. Y si algún día la gente de la Vall d'Aran decide que quieren ser un país independiente o vincularse a la Occitania, que actualmente es territorio francés, de la República Francesa, ¿quién soy yo para en última instancia decirles que no, si es su país y su vida?
Nos estuvo acompañando en estos últimos 15 minutos el profesor Iván Brisi Godoy. Él es docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, del ICSE, es investigador de CONICET y nos ha puesto en órbita sobre referéndum independentista que se va a estar celebrando el próximo domingo en la Cataluña, en España. Y bueno, la semana que viene te convocamos al menos al teléfono si no andás por acá y nos das tus impresiones sobre lo que ocurra. El domingo va a ser un día de intensas horas ante Internet y ante televisión. E insisto, y es una frase del presidente del gobierno catalán, del presidente Puigdemont, presidente de la Generalitat, que decía, el día 2 va a ser necesario un diálogo y Mariano Rajoy ya no es un interlocutor válido. Y no. Va a haber que hablar con otras personas. Yo sospecho, y es la idea final, sospecho que este régimen español de la Constitución del 68 se está tambaleando. Muy preocupantemente para aquellas personas que lo quieren mantener. Es un cuestionamiento a todo el planteamiento post-franquista. Lo importante es que sea en democracia y con diálogo. Siempre. Y con paz, ¿no? Con paz, sin violencia. Totalmente. Muy bien. Iván, un lujo tenerte aquí en turno mañana. Al decir de Pedro, nos vino a explicar un poquito por qué el mundo gira al revés. Exacto. ¿No? Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más. Muchísimas gracias.